Bueno, hermanos, otra vez, bienvenidos a todos. Muchas gracias por hoy acompañarnos, ¿verdad? En la iglesia. Estuvieron muy hermosas las alabanzas y adoración al Señor. Así que vamos a empezar con el mensaje del día de hoy. Y los invito a que puedan ir a la carta a la iglesia de los Gálatas. Vamos a estar en el primer capítulo, vamos a empezar. Así que los invito a que vayan al primer capítulo de Gálatas, versículo de 6 al 9, y es donde vamos a empezar con esta enseñanza del día de hoy. Título de la enseñanza: No hay otro evangelio. Así es como se llama. No hay otro evangelio. Entonces vamos a estar por allá y me dicen amén cuando ya lo tengan y vamos a leerlo juntos. Amén. ¿Ok? Gálatas. Pablo hablándole a los hermanos de Gálatas. Y hoy el Señor hablándole a los hermanos de Gálatas. Así es. Ok, hermanos. ¿Estamos por ahí? Sí. Pero como son tantos, tengo que esperar que lleguen todos. Ok. Dice el Señor en Gálatas, perdón, Gálatas capítulo 1, del 6 al 9. Dice el Señor. Bueno, de hecho, si ustedes ven ahí el subtítulo, el que tiene Reina Valera, 1960, dice, no hay otro evangelio. Y de eso vamos a hablar hoy. Dice el Señor entonces su palabra. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, que es santa y perfecta, Señor, que es suficiente para cada uno de nosotros, Señor, para poder conocerte y así poder tener una relación contigo, Señor, viviendo, Señor, todo lo que escrito está de ti, Señor, en tu preciosa palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad hoy, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y te pedimos humildemente, Señor, que seas tú, Señor, como siempre, hablándonos a través de tu palabra, Señor. Como lo has hecho conmigo, Señor, también sea con mis hermanos, para poder aprender, Señor, más de ti y de todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a guardar esta agendita aquí para que después no se me haga mucho enredo. Y vamos a poner las hojitas por este lado. Bueno, hermanos, perdón que hoy estaba ya súper bien. No sé por qué ahora en el carro puse el aire y ya se me descocheró ahí la garganta. Pero bueno, eso es parte de... Sabemos que el Señor tiene control de todo. Y hermanos, les digo que, les decía ahora al principio que este es un mensaje que hace tiempos el Señor me había puesto para compartir, pero que el Señor me ha venido hablando en varias prédicas de otros hermanos, de otros pastores, varios mensajes a través del estudio de la palabra. Ahorita que estoy estudiando las cartas de Pablo, ¿verdad? Lo que es eh, todas las, todas las cartas que Pablo escribió. Y ahorita que estoy en Gálatas, que es un libro preciosísimo y yo sé que muchos de ustedes ya lo han leído, se los recomiendo que lo sigan leyendo porque tiene mucha, mucha información, mucho aprendizaje. Estaba viendo este pasaje, ¿verdad? De Gálatas 1, 6, 9, donde dice, no hay otro evangelio. Y a veces
Hay hermanos que, personas que hemos visto tal vez en redes sociales o los hemos visto en vivo y a todo color, que a veces parece que están hablando otro evangelio, ¿verdad? O a otras iglesias donde uno dice, mira, es que allá se enseña, ahí no, allá se enseña otra cosa. O es que a mí me enseñaron otra cosa, a mí me enseñaron esto y esto y esto. Como si hubieran diferentes tipos de evangelio. Pero en realidad solo hay un evangelio y es el evangelio de Cristo. Son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. No hay otras. El que venga con otro mensaje que no sean las buenas nuevas del Señor, no está predicando el evangelio de Cristo. Está predicando otro evangelio. Pero como dice Pablo, no es que hay otro evangelio, ¿verdad? Sino que dice aquí, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Y uno dice, qué triste. ¿Cómo? Que hay algunos que perturban y quieren pervertir. Bueno, sí. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy. De quiénes son esos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Podemos hablar un poco de lo que es el pervertir, ¿verdad? El Evangelio. Y hoy lo vemos con las falsas doctrinas que se predican en muchas iglesias o en muchas religiones. Ahora hablaba con mi hermanita Marina, estábamos hablando de eso, ¿verdad? De una religión que no vale la pena mencionar el nombre, donde le quitan palabras a la Biblia, ¿verdad? Le quitan palabras o le ponen palabras y a su conveniencia, ¿verdad? Lastimosamente. Hay otras religiones que, que tienen más libros, ¿verdad? Especialmente los apócrifos que conocemos, que son históricos y que tienen mucha información importante. Pero una cosa es tener información importante histórica y otra cosa es que sea de enseñanza doctrinal para la iglesia. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las doctrinas en las que, en las que podemos estar aprendiendo o en las que nos estamos enfocando. Por eso un cristiano cuando entrega su vida al Señor, cuando nace de nuevo, lo que tiene que hacer después de nacer de nuevo es empezar a discipularse. ¿Y a discipularse con qué? Con el único evangelio del Señor, que es con las doctrinas cristianas. ¿Cuáles doctrinas? No las de los hombres, sino las de la palabra, las que enseñan la palabra. Porque muchas veces, por estar escuchando a hombres, por estar escuchando a pastores, o pensamientos de algunos pastores o predicadores, se termina cayendo en errores doctrinales y ahí es donde se caen en esas falsas doctrinas. Hay una lista inmensa. Yo hace poco estoy llevando una clase donde estamos viendo lo de las falsas doctrinas y, bueno, hermanos, si yo les contara a ustedes todas las que son, se asustan, ¿verdad? Son un montón más y ahí se ven como 45 nada más de esas falsas doctrinas y hay mucho más. Pero yo conocía como tres nada más, cuatro, pero hay muchísimas, ¿verdad? De hecho, para mencionarles algunas que ustedes ya conocen, la supergracia, la han escuchado, la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? El universalismo también, el decretar y declarar, el relativismo, confesión positiva, el mover del Espíritu Santo. Me comentaba un día, estos un hermano que estábamos hablando, y me decía, no, tienes que, en la iglesia de nosotros, dice, un montón de gente se ha ido porque dice que como aquí no se mueve el Espíritu Santo, entonces ¿qué se van? ¿Verdad? Porque la gente no se tira al suelo, no habla en lenguas, no pega brincos, no se ve esa manifestación del Espíritu Santo. Es que el Señor no se manifiesta de esa forma. El Señor se manifiesta a través de su palabra, con la enseñanza, con la revelación de la palabra. Cuando usted entiende, cuando usted dice, uy, eso es para mí, uy, y trata de como quitarse el tiro y bajar la cabeza para decir eso, uy, eso es para mí, ¿verdad? Es una manifestación del Espíritu Santo. Ahí es donde el Señor nos enseña su verdad, su palabra, su doctrina. Pero lastimosamente hay iglesias donde se ha enseñado de que la manifestación no es la palabra, sino es el show, el tirarse al suelo, el pegar gritos, el confesar, el declarar, el ejecutar, ¿verdad? Y esas falsas doctrinas, que ya ustedes, la mayoría de ustedes ya las conocen, ¿verdad? O conocen algunas de ellas, siempre es importante que nosotros podamos detectar cuáles son las falsas doctrinas. Pero también
Vean que la palabra dice ahí en Gálatas, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir. Sí, esas falsas doctrinas van a pervertir el Evangelio. Pero hay otros que perturban. Y los que perturban, ustedes no lo crean, son los que caen en el legalismo. Y vamos a hablar un poquito también de lo que es el legalismo, que lastimosamente es una de las cosas que más daño está haciendo en la iglesia cristiana. Y es en algo que nosotros tenemos que estar siempre con los ojos abiertos y no caer en ese legalismo, porque es, eh, es dañino para la iglesia. Hace poco estuve hablando con mi esposa de un libro que estaba leyendo de teología y hablaba de las tres vertientes, ¿verdad? Que es lo que es la parte del legalismo, el emocionalismo y el intelectualismo. Son tres vertientes que tiene la teología que tienen que ir de la mano, ¿verdad? Se tiene que conocer la parte legal, la parte intelectual, ¿verdad? O teórica, y tiene que tener la parte emocional del Espíritu Santo. Pero las tres ocupan estar unidas, pero lastimosamente en las iglesias o en algunas doctrinas se desvían. Unos se van por la parte legal y la legalidad de lo que está en las escrituras, otros se van por la hermenéutica y toda la parte eh, intelectual de información y conocer, de exégesis, ¿sí? ¿Verdad? Y otros se van por la parte emocional, de hablar en lenguas, que los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo lo que hemos escuchado varias veces. Pero en realidad la palabra es es un mismo espíritu. La palabra es una y es poderosa. Por eso nosotros, cuando como cristianos estudiamos la palabra del Señor, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no por lo que dice un teólogo, un pastor, un maestro. Claro que el Señor nos da grandes siervos y nos ha dado grandes siervos en la historia, desde la iglesia primitiva de Hechos y toda la iglesia después de Hechos y ¿cómo se llama? Y lo que es toda la iglesia después en Roma y después toda la iglesia medieval y después la Reforma y todo lo que vemos hasta el día de hoy. Hemos tenido grandes siervos que el Señor nos ha hablado y nos sigue hablando a través de grandes siervos, pero son siervos que están pegados en la palabra, que están hablando la palabra del Señor. Y ellos se equivocan, claro, son seres humanos, se pueden equivocar. Y algunos se van a ir por un lado y otros se van a ir por otro lado. Pero nosotros tenemos que entender que Dios no se equivoca y en la palabra no hay equivocación. Pero volviendo un poquito otra vez a lo que son las falsas doctrinas, que esto yo sé que muchos de ustedes lo manejan, vamos a ver algunas pruebas para detectar las falsas doctrinas. ¿Cómo hago yo para detectar cuando es una falsa doctrina y yo tengo que cuidar de no caer? Bueno, una de las pruebas es el origen de la enseñanza. Siempre que nosotros vayamos a una enseñanza de la palabra, hoy lo estamos haciendo, estamos exponiendo una enseñanza de la palabra, tenemos que ir al origen de la palabra. Si se basa en preceptos y enseñanzas humanas, es falsa. Ahí ya nos damos cuenta que es una falsa doctrina. Es que yo pienso, es que yo aquí, es que mi libro o el libro de fulano tal, ¿verdad? Ya es una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque la que nunca va a cambiar, la que es inmutable, la que es infalible, es la palabra del Señor. El hombre, por más corazoncito bueno, por más buenos sentimientos, buenas intenciones, en cualquier momento vamos a fallar. Por eso nosotros tenemos que estar siempre humildes, humillados a los pies del Señor, que eso nunca va a fallar. La sana doctrina fundamentada, dice, la sana doctrina fundamenta su autoridad en la Biblia, sí, solo en la Biblia. Todo tiene que estar fundamentado. Aquí, escrito está, escrito está, escrito está, ¿verdad? Pero también podemos ver que hay iglesias o hay doctrinas o hay vertientes que agarran versículos y enseñan toda una doctrina con un versículo. Eso tampoco está bien. ¿Por qué? Porque la palabra es completa, es inmensa, es inagotable. Entonces nosotros tenemos que decir, si este versículo nos enseña esto, bueno, vamos a ir a otro versículo que lo refuerce y vamos a ir a otro y a otro y a otro y que la enseñanza esté completa y fundamentada por la palabra del Señor.
Por eso, la doctrina que es fuera de la Biblia es falsa, no es bíblica. ¿Qué decían los hermanos de Berea? ¿Se acuerdan qué decían los hermanos de Berea? Así como están haciendo algunos de ustedes ahorita, apuntando y apuntando a ver si se les salió Fernando de la cabeza o se le enseñó otro en una prédica o lo leyó ahí en internet o de verdad, ¿será que eso es lo que dice la palabra? Eso vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? La prueba de la coherencia también es otra de las pruebas que tenemos que aplicar para ver si la doctrina es cristiana o es una falsa doctrina de la coherencia. Lo enseñó Jesús, lo enseñaron los apóstoles. Ahí tenemos que entender que la escritura se interpreta por sí misma. Si nosotros no tenemos que ir a buscar algún planteamiento teológico, ¿verdad? De alguna línea teológica de la antigüedad, cuando la palabra misma, ella misma se sustenta ella misma, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que aprender más, a meternos en la palabra del Señor. Y dejemos que sea Él el que nos diga, sí, tiene razón. Lo que está hablando ese pastor, sí, mira, porque el Señor me lo está confirmando. Pero puede ser que el pastor o el predicador está enseñando una cosa, pero ustedes digan, no, es que no. Y está mal que ustedes viven así. No, es que si el Señor no le pone usted en su corazón, que eso está bien, tranquilo. Eso es el Señor, no al pastor. No le haga caso al predicador, hágale caso a la palabra. El problema es que usted escuche a ese pastor y diga, no, eso no es así, eso no es así. Pero usted no le pregunte al pastor de pastores, a nuestro Señor. No vaya a su casa a hacer el trabajo que hacían los hermanos de Berea. O, caso contrario, usted escucha al pastor, amén, amén, y todo lo que él diga es santa palabra. Pero no vaya a la casa a escudriñar y no solo leer los versículos que dijo el pastor, sino irse al contexto de esos versículos. ¿Será que ese versículo que me dijo tiene que ver con esa enseñanza que me dio? ¿O fue un versículo que tomó aislado para llevarlos a donde los quería llevar? Porque una cosa es donde el hombre te quiere llevar y otra cosa es donde Dios te quiere llevar. Por eso es importante cuando lleguemos a estudiar la casa, la palabra del Señor, cuando lleguemos a escudriñar la mente de nuestro Señor, es dejarnos llevar por nuestro Señor. Lo primero que tenemos que hacer cuando leemos la Biblia en la casa, ¿qué es? Orar. Y es lo que la mayoría pasa. Orar. Pedirle al Señor discernimiento, sabiduría. Padre Santo, ayúdame a entender este versículo, este capítulo, este libro. Y después vamos a leer. Y como yo os he dicho varias veces, a mí me pasa que estoy leyendo y ¡pling! Se me pone como en negrita un versículo, ¿verdad? Voy leyendo y tal vez voy ahí como, todavía voy como enredado y me sale como en negrita, así se me pone un versículo. Hay unas Biblias que ya vienen, ¿verdad? Con el rojito, de verdad, este, lo que dijo Jesús y por allá viene como en negrita. No, 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 la mía no, la mía yo, si ustedes ven, la mía no trae eso, yo soy el que se lo voy haciendo. Donde me salen los versículos, ¡pum! Le paso el marcador. Que la mía no trae eso. Sí es una Biblia de estudio, pero yo lo que hago es que voy esos versículos que impactan en mi vida, ahí los voy marcando, ¿verdad? Y después lo voy repasando. Y otras veces he pasado por el mismo capítulo y ahora es otro versículo el que brinca a mi vida, ¿verdad? Y me vuelve a impactar, porque así es la palabra del Señor. Así es como nosotros tenemos que dejar, o sea, no que hagan lo que yo hago, marcar, sino de orar y pedirle al Señor discernimiento. ¿Para qué? Para que el Señor sea el que nos dé ese entendimiento. Y con ese entendimiento poder tener una verdadera relación con el Señor. Y no estar viviendo de la relación que tenga el predicador o el pastor. Ese es un gran problema que está pasando hoy. Que hay muchos que están sentados ahí al frente, que están, o que van a ver este video, y que están viviendo un cristianismo basado en un predicador, en un pastor, porque no están viviendo un verdadero cristianismo. Están viviendo de la relación que tiene esa persona con el Señor, no es su relación personal con el Señor. Y es un grave error que está pasando hoy en las iglesias. Otra de las cosas que nos pueden enseñar si estamos en falsa doctrina o no, o si algún hermano o conocido está en una falsa doctrina,
crecimiento espiritual. Eso es eso es súper fácil de darnos cuenta. Cuando usted ve a un hermano que usted tiene 15 años, 20 años de conocerlo, está en el cristianismo, y usted lo ve y sigue siendo el mismo, con las mismas mañas, con el mismo vocabulario, como decía un pastor amigo mío, el mismo simplón, ¿verdad? Usted ahí dice, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Será que está ese hermano aprendiendo? ¿Será que no le están enseñando bien? ¿O será que la enseñanza se quedó ahí dando vueltas? Ustedes han visto cuando está cargando un video ahí, se va a internet y está esa ruedita ahí. Y dice, ay, toda la vida. A mí me pasa en el trabajo, Carlos, que ahí, y a veces me va el sistema de mi trabajo y yo ahí esperando que cargue el sistema para seguir trabajando. Y ahí espero, espero. A veces hay iglesias que se quedan en un unitema. Y ahí se quedan, y ahí se quedan, y ahí se quedan. Y es verdad, y es bíblico, y es cristiano, y es hermoso ese tema. Pero se quedaron ahí y no avanzaron en todo lo que el Señor tiene en la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo les enseñé bien el tema, sí, pero hasta ahí. Ya no crecieron más. ¿Por qué no crecieron más? Porque de ahí no pasaron, de ese unitema. La palabra del Señor es inmensa y nosotros tenemos que estar avanzando con el Señor, caminando con el Señor, aprendiendo más del Señor. No quedarnos ahí en un unitema. Entonces, puede ser que sea una doctrina cristianita, pero no hay crecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa persona que no tiene crecimiento cae en falsa doctrina en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tiene ese comenzón de oír, ¿verdad? Ay, es que escuché a un pastor, mira qué bueno, aquel argentino que es famosísimo, es actor, no sé qué, es que prefiero no decir nombres, ¿verdad? Uy, mira qué bueno. Uy, no, mira, escuché a aquel de España, mira qué bueno que está. Aquel otro que es cantante, que no sé qué. Y empiezan en eso. ¿Por qué? Porque es que están ahí, sienten que están estancados. Entonces, al final, ¿qué estamos haciendo? Empujándolos a que caigan en esa falsa doctrina, ¿verdad? Y por último, hermanos, otra de las cosas que podrían prender nuestras alertas, ¿verdad? De caer en falsa doctrina, es la vida piadosa, donde se conoce mucha letra y se tiene poco, casi nada de vivencia en esa letra. Como nos enseñaban, ¿verdad? No se trasciende de lo legal a lo vital. Se quedan en lo legal, en lo, en lo que escrito está. Escrito está. Escrito está. Pero ¿estás viviendo? ¿Estás viviendo lo que la palabra dice? ¿Mm? Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde caemos a un legalismo, que es el segundo punto que vamos a hablar. El legalismo. De vivir muy poco lo que estamos aprendiendo del Señor. O vivir muy poco lo que en la escritura hemos visto, o hemos aprendido, o nos han enseñado, porque muchas veces no es ni el que te está enseñando. Ya vimos que hay varios que enseñan terriblemente mal, o enseñan cosas que no son del Señor, ¿verdad? O enseñan de sus propios pensamientos, de sus propias teorías, de sus propias convicciones, ¿verdad? Pero también hay otros que tratan de enseñar bien la palabra. Pero el que está escuchando, el receptor, el que recibe ese mensaje, no está viviendo conforme a la palabra. No está viviendo una vida piadosa. Y ahí es donde empieza a caer en un legalismo. Y eso es un error garrafal. De hecho, yo les puedo decir que el legalismo es tan dañino hoy, pero tan dañino, que está haciendo que cada vez haya más división en la iglesia de Cristo. Que está haciendo que cada vez los hermanos se peleen más unos con otros. Es que aquel que era amigo mío, es que ahora está en la iglesia tal, y es que ahora cree en tal cosa, es que ahora piensa esto. Qué terrible, ¿verdad? Lastimosamente se está cayendo en eso. En vez de hacer lo que dice la palabra, edificarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, es majarnos la cola unos a otros, criticarnos unos a otros, juzgar unos a otros. Eso no dice la palabra, ¿verdad que no?
Pero ¿por qué la iglesia cristiana está cayendo en eso? Por legalismo. Porque somos la sana doctrina. Porque nosotros sí predicamos la sana doctrina. La sana doctrina. No sabía yo que la sana doctrina lo que hacía era criticar y juzgar. Es que hay que juzgar con justo juicio, claro que hay que juzgar con justo juicio. Pero dice el Señor que lo más importante que es la misericordia. Y es lo que menos se predica hoy en las iglesias. Misericordia y amor. ¿Qué dice el Señor? No quiere sacrificios, quiero misericordia, dice el Señor, ¿verdad? No sacrificios. Y eso es lo que cada vez menos en la iglesia. Misericordia. Vemos a mucho hermano hablando y predicando sobre la justicia y la verdad. Y yo, hermanos, les confieso, yo estuve en eso muchos años, predicando, guardando la justicia y la verdad. La más de uno hice llorar. A mi propia madre la hice llorar más por estar justicia y verdad, justicia. Mire que justicia y verdad, le duela a quien le duela. Está en pecado y va a ir para el infierno. Esa era mi línea por muchos años, hasta que el Señor me cacheteó y me sigue cacheteando y me sigue enseñando de que así yo no voy a conseguir nada, así yo no voy a crecer, ni voy a hacer que vengan esas almas al Señor, sino que más bien voy a hacer como un referente. Y esas personas no van a poder conocer a mi Señor, a ese Dios todopoderoso que tiene tantas bendiciones para sus hijos, porque yo mismo me encargué de apartarlos en vez de traerlos a Cristo. Y eso no dice el Señor. El Señor no dice, ir y apartar a todos los que no creen en mí, no caminan en justicia y en verdad, en todas las naciones. Ese no es el mandamiento del Señor, ¿verdad? Dice el Señor que ir y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer, edificarnos unos a otros, edificar. Pero hermano, es que esto es una verdad. Sí, yo sé que es una verdad, pero antes de decir la verdad, misericordia quiero, dice el Señor. Misericordia. Vaya con misericordia y poco a poco, vaya enseñando la palabra del Señor con amor, con agradecimiento. Pero sí, lastimosamente es algo en lo que se cae mucho. Aquí está un versículo que es Hebreos 13:9. Imagino que por ahí lo tiene Pablito ahorita. Hebreos 13:9, que dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Con qué se afirma el corazón? Con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. La gracia del Señor. Es decir, no es porque yo sé mucho, no es porque yo estoy estudiando un montón, y porque soy guau, o porque tengo tantos años de predicar, o porque tengo mi canal de YouTube, o porque estoy en redes sociales, o porque tengo 1000 personas en la congregación. No, es por la gracia del Señor, la gracia. Nosotros, nosotros no hemos hecho nada para merecer al Señor. El Señor ha hecho todo por nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Entonces, que no hay que hacer nada porque el Señor ya pagó todo. No, 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 no se equivoque. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el Señor ya hizo todo por nosotros y nosotros tenemos que ser agradecidos por lo que el Señor nos ha dado. Porque el Señor dice que tenemos que ser como Él, caminar como Él, pensar como Él. Entonces, si el Señor ha sido agradecido con nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a ser agradecidos con el Señor? ¿Cómo nosotros no vamos a ser agradecidos con nuestros hermanos? ¿Cómo nuestra relación no va a ser recíproca? ¿Cómo nosotros no vamos a dar de tanto que el Señor nos ha dado? ¿Ah? Imagínense si el Señor nos diera solo justicia y verdad, porque el Señor es justicia y verdad. Pero usted sabe que el Señor nada más nos diera justicia y verdad. Imagínense. Yo creo que aquí no estuviera ninguno. Ya no estuviéramos ninguno, ¿verdad? Pero el Señor es maravilloso, porque Él nos da el panorama completo. No nos da una línea o nos da otra línea, porque
Está el otro extremo, ¿verdad? Están todos los que hablan del amor, que Dios es amor, y que la prosperidad, y esa es la otra línea, que lastimosamente es dañina también. Pero tenemos que ver el panorama completo y no caer en un legalismo. ¿Qué es un legalismo? La aplicación de las leyes sin misericordia. Eso es caer en un legalismo. Aplicación de las leyes sin misericordia. Hay que aplicar las leyes. Por eso el Señor las deja. Para que nosotros caminemos en la ley de Cristo. ¿Verdad? Pero con misericordia. Es que el hermano llegó tarde. Hoy llegó tarde fulano, mengano, perencejo, para ver sin nombres. Y se ríe, ¿verdad? ¿Ah? ¿Y qué? Llegó tarde. Bueno, hermanito, fuerces en la próxima. Pero yo no puedo llegar y decirle, aquí no entra, ¿verdad? O tratarlo mal, o juzgarlo, o exponerlo aquí al frente de todo el mundo, ¿verdad? Porque ahí no hay misericordia. Claro, hay que mejorar, hay que ser obedientes, hay que hacerlo mejor en la próxima, pero se hace con misericordia y amor. Yo sé que hay muchos que no les gusta que diga eso, ¿verdad? Y tal vez algunos que vayan a ver el video van a decir, pero ¿cómo va a estar hablando de eso? Es que no soy yo, es la palabra la que me lo enseña, que tenemos que caminar con misericordia. Y hay muchos hermanos, hay muchos pastores que les cuesta entender esto, ¿verdad? A como hay otros que les cuesta mucho entender de que el Señor es justo, ¿verdad? Y que la ira del Señor es terrible, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que hablar del panorama completo, ver todo lo que la palabra nos dice. El legalista predica más de justicia y verdad, deja al lado la misericordia y el amor, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Con grupos como, vamos a ver, ¿cuáles grupos más o menos caminaban con justicia y verdad y nada de misericordia y amor en el tiempo de Jesús? A ver, fariseos, ¿ah? Saduceos, ajá. ¿Quién más? ¿Quién fue crucificado con nuestro Señor? Celotes. Celotes eran celosos con la palabra, ¿verdad? Y si usted se burlaba o no cumplía con un rito, se lo echaban, ¿verdad? Lo mataban, los celotes, ¿verdad? También había otro grupo, los esenios también, que eran como los monjes, ¿verdad? Como unos monjes, por decirlo así, que se vean como retirados hacia las montañas para no estar contaminándose de las malas prácticas que se estaban viendo con los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Y la religiosidad que había en ese tiempo. Entonces eran varios grupos ahí que cada uno de ellos pensaba que tenía la verdad, que eran la sana doctrina. Los fariseos ellos se sentían que eran los de la sana doctrina judía, ¿verdad? La doctrina judía. Y eso pasaba igual con los saduceos. Y estaban en conflicto, ¿verdad? Este, eh, confrontación todo el tiempo ellos. Sin embargo, por intereses económicos y un montón de cosas, ahí estaban, ¿verdad? Y se reunían y debatían y todo, ¿verdad? Y después hasta se confabularon para crucificar a nuestro Señor, ¿verdad? Y los celotes igual, ellos tenían su línea totalmente radical, ¿verdad? De, de destruir a los romanos con espada y todo, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Y hay más de uno hoy que por la palabra, al que tenga que cortar la cabeza se la tiene que cortar. Qué triste, ¿verdad? Y eso lo vemos en otras religiones, ¿verdad? Pero también lo vemos en la religión cristiana, ¿verdad? Hay muchos fariseos modernos en el cristianismo, saduceos, celotes, ¿verdad? Esenios. Y eso es lo que vamos a ver. Pero qué hermoso, ¿verdad? El Señor cómo nos enseña cómo debemos tratar a estas personas. Y los voy a invitar a que vayan a Juan 8. Y ustedes se van a acordar de Juan 8, de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan de esa historia de la mujer adúltera? Que llegaron esos religiosos, esos de la sana doctrina que había en ese entonces, y ¿qué hicieron? Fueron a buscar a esta mujer que estaba en adulterio, ¿verdad? Y la llevaron frente a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían que se hicieran las cosas con justicia y verdad, ¿verdad? Según ellos. O
querían exponer a nuestro Señor Jesucristo al frente del pueblo. Con su justicia y verdad querían exponer la misericordia y el amor de lo que hablaba Jesús, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, Dios, imagínense, ¿qué sabe, verdad? Nuestro Señor en ningún momento llegó y dijo, no, no, la justicia y verdad hay que hacerlo a un lado, eso no, es misericordia y amor. No, no, así no fue, ¿verdad? El Señor no hizo eso. El Señor les dio una lección a ellos y nos da una lección a nosotros. Y en el versículo 10, capítulo 8, versículo 10, dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los de esa sana doctrina que se hicieron? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué pasó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué hermoso, ¿verdad? El Señor. ¿Qué dijo el Señor? Vete y no peques más. No le dijo, bueno, tengo que aplicarle a usted la justicia y la verdad. No, el Señor dice, si estás mal, estás en orden, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Y a los otros, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. Como diciendo, tiene razón, justicia y verdad, vamos a ver. Todos los que andan en justicia y verdad, vamos, tienen la primera piedra. Ellos mismos tuvieron que no irse, ¿verdad? Porque se dieron cuenta su propio, su propio ego, su propio orgullo, los acusó de que ellos no estaban caminando en justicia y verdad. Pero estaban señalando y estaban juzgando a esta mujer adulta. Y el Señor nos enseña cómo hay que actuar, ¿verdad? Con ese amor y esa misericordia, con justicia y verdad, pero misericordia y amor. Y le dijo el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. Totalmente otra cosa. Y no como lo hacen la mayoría de estos legalistas o religiosos, lastimosamente. Y hoy podríamos hablar de esos legalistas de este tiempo. Bueno, yo les apunté algunos aquí. Algunos de los que yo he escuchado, ¿verdad? Hay un montón más, pero no se me asuste. Ya mi esposa me está haciendo cara de todo. Le dije, no me haga cara, ¿verdad? Ahora en el desayuno en la casa. No me haga cara porque me asusta. Algunos de los legalistas que podríamos ver hoy, los calvinistas. ¿Cómo los calvinistas? Los calvinistas. Es más, les tengo otros. Los arminianistas. ¿Cómo los arminianistas? Sí, claro. Imagínense. Y Armenio salió de Calvino, ¿verdad? Sí, fue discípulo de Calvino. Arminianistas o los arminianos, ajá, los arminianos, ¿sí? Que salen de el mismo Calvino, ¿verdad? De los calvinistas. Otros, los cesacionistas, ¿han escuchado? Los cesacionistas, ¿ok? Cesacionistas, ¿ok? Que hablan de que hablan de que muchos dones del Espíritu Santo ya han cesado, ya han frenado, ya no están vigentes. Esa es otra línea, los cesacionistas, ¿verdad? Los continuistas también, está en la otra línea, los continuistas, de que el mover del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el hablar en lenguas, ¿verdad? Está la línea de los continuistas. Y ahí podemos hablar un montón más. Yo podría hablarles un montón más, pero quise como traer estos pequeños ejemplos que son como un poquito más conocidos, aunque algunos se quedaron así como, ¿quiénes dirán esto, verdad? Que dicen, ellos son la sana doctrina, sana doctrina. ¿Por qué? Porque unos dicen, la salvación no se pierde, la salvación es del Señor. ¿Ah? Y otros dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Y están, ¿cuál de los dos está equivocado? ¿Ah? Una buena pregunta, ¿cuál de los dos está equivocado? Yo no sé cuál está equivocado. Yo lo que sé es que la palabra no se equivoca. Y yo no tengo la palabra que un calvinista, que un arminiano, que un sensacionista, que un continuista. Hermanos, sean más cristianos.
que calvinistas. Sean más cristianos que arminianos. Cristianos, cristocéntricos. No importa de la línea en la que esté uno o el otro. Lo que importa es que esté en el Señor. ¿Por qué? Si el Señor le da a usted una convicción y eso es lo que usted cree, ¿verdad? Entonces, siga por ahí. Si usted ya lo puso en el Señor, si usted está orando todos los días y el Señor le da a usted esta convicción de que es esto y de que así es como hay que caminar, porque así escrito está, siga por ese lado. Es que mi iglesia, o es que mi amigo, o es que mi familiar es de la línea arminiana, o es de la línea calvinista. Usted déjelos a ellos que vayan por su línea. Usted vaya por la línea de Cristo y no caiga en estos legalistas de hoy que al final te quieren llevar a su línea doctrinal. Y utilizan lo que vimos ahora al principio, utilizan versículos aislados, ¿verdad? O utilizan escritos de otros grandes teólogos del pasado y dicen, ve lo que dijo fulano, lo que dijo Sutano, lo que dijo Lutero, lo que dijo Spurgeon, lo que dijo Barth, y empiezan a hablar de ese montón de teólogos, grandes siervos del Señor en la antigüedad, claro que sí, pero una cosa es que ellos aprendieron y sirvieron y evangelizaron y predicaron, y otra cosa es enseñar los pensamientos de ellos. Porque el hombre se equivoca. Además, la palabra nos enseña que el mismo Pedro, y lo vamos a ver ahorita, se estaba equivocando. ¿Quién lo tuvo que corregir a Pedro? El Señor Jesús, sí. Pero después, más adelante, después de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya no estaba nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos estaban predicando, cuando ellos estaban evangelizando, ¿quién tuvo que corregir a Pedro? Pero Pedro no era un apóstol del Señor. Pero Pedro no predicó y se convirtieron miles en la primera predicación de Pedro. ¿No es cierto? ¿Y por qué después Pablo lo corrige? Pedro es un hombre, es un ser humano. Y Pablo también, y Juan, y todos los grandes apóstoles, siervos del Señor. Pero la palabra no. Y el Señor nos permite ver todas estas bellezas de la palabra. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto de Pedro y Pablo. Pero hermanos, ¿qué es lo más importante? ¿Ser calvinista? ¿Ser arminiano? ¿Ah? ¿Ser pentecostal? ¿Ah? ¿Ser bautista? ¿Ser metodista? Hay un montón de líneas cristianas, muchas ramas cristianas. ¿Qué es lo más importante? Ser cristiano. Lo más importante es predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el Evangelio de Cristo? El verdadero Evangelio. Y vamos a verlo aquí. Dice que es amar a los enemigos. Vamos a Lucas 6, capítulo 6, del 27 al 31. Y vamos a ver lo que es el verdadero Evangelio, por el que deberíamos preocuparnos cada uno de nosotros, el que deberíamos de predicar, practicar, vivir cada día. Dice el Señor, versículo 27 del capítulo 6 de Lucas. Pero a vosotros, los que oís, os digo. Oiga, ¿a quiénes? A nosotros, Emanuel, a nosotros. Vean lo que el Señor nos dice. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo quieres que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Ese es el verdadero evangelio. Ese es el que tenemos que vivir nosotros. Muchos van a decir, ay, es que ahí en esa iglesia nueva de Manuel, vean lo que están predicando, lo que están hablando. Bueno,
Oremos. Ay, qué hermoso allá como están los hermanos reunidos. Gloria a Dios, sigamos orando por ellos. Ah, es que ahí yo no voy, no pongo ni un pie. Hermanos, seguimos orando por usted y por toda su familia. Porque es lo que el Señor nos dice. Amad a vuestros enemigos. Hacer bien a los que os aborrecen. Hacer bien no significa que porque hablan mal de nosotros, entonces nosotros los vamos a desechar o no los vamos a querer, ¿verdad? No, no podemos caer en ese legalismo en lo que lastimosamente está cayendo hoy muchos hermanos en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Por las doctrinas en las que se están enseñando, por la palabra que están aprendiendo. No, nosotros tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que sea el que nos ponga a hacer querer, como ahora como aquí como estaba comentando. Es el Señor el que nos pone ese querer como el hacer. Yo no tengo que dejarme influenciar por un hombre o por una religión o por una línea doctrinal. A mí me dicen, hermano, ¿usted qué es? Ahí mismo en la universidad me dicen, ponga aquí en este trabajo si usted es calvinista o es arminiano. ¿Qué sentido tiene eso? En un trabajo que tenía que hacer yo en la universidad de teología. ¿Para qué? Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Que hay enseñanzas muy hermosas de Calvino, claro que las hay. Y de Arminio también. Pero eso no significa que yo sigo a Calvino, que sigo a Arminio. No, yo sigo a Cristo. Ese es el que yo sigo y ese es el que yo anhelo tener siempre en mi vida, el Espíritu Santo. ¿Ah? Entonces no me siga a mí, siga a Cristo. No siga a ningún pastor en las redes sociales, siga a Cristo. Ay, pero entonces que no podemos escuchar a este tipo de pastor o este otro. Usted escucha al que usted quiera, escucha al que usted quiera. Usted es responsable de lo que usted escucha. Lo que yo le puedo decir a usted es que escuche y siga al Señor. Eso es lo que yo le voy a recomendar, ¿verdad? Para que escuche. Pero los devocionales que usted comparte, claro, porque para mí esa es la línea en la que yo voy. Esos devocionales que yo comparto de vida nueva, es porque esa es la línea en la que yo siento que esa es una línea cristocéntrica. Es una línea que no va ni para un lado ni para el otro, sino que va en pos del conocimiento de la palabra, de hablar del Dios verdadero. El día de mañana que se lleguen a desviar, vayan por otro lado, yo les digo, hermanos, yo eso ya no lo recomiendo. Pero por el momento, yo les puedo decir tranquilamente, uff, eso ha sido de una bendición para mi vida y para la vida de mi familia, increíble. Y de muchos hermanos los que están aquí, ha sido increíble la bendición que me ha dado el Señor a través de los devocionales que yo escucho del pastor Manuel Sierra, del pastor Alberto Ares y de todos los hermanos de allá de Vida Nueva. Es una bendición. Así como muchas veces me he edificado mucho con mi hermano, con el pastor Ever también allá en Cartago. Para mí es una gran bendición. Pero es que ellos son de esta línea, que ellos pueden ser de la línea que quieran. Yo estoy haciendo lo que el Señor hace en mi vida y lo que Él pone en mi vida, y es que me edifica a través de estos hermanos, ¿verdad? De lo que yo voy aprendiendo a través de ellos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que vivir el verdadero evangelio, y es amar a los enemigos. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Quién nos habla de la verdadera religión en el Nuevo Testamento? Santiago, ¿verdad? Santiago, en el capítulo 1, versículo 26 al 27, dice Santiago de la verdadera religión, dice, si afirmas ser religioso, ¿aquí quién es religioso? Levante la mano a ver quién es religioso aquí. Yo soy religioso. ¿Cómo? Claro, es que el cristianismo es una religión, ¿o no? No, es que el cristianismo es una relación. Claro, el cristianismo es una relación, es una religión con relación. Tiene que haber religión, tiene que haber escritos, leyes, ordenanzas, doctrinas, religión, ¿verdad? Creencias, religión y relación. Si es una religión sin relación con el Dios creador, es una religión vana. Pero si es una religión con la relación con el Dios creador, es la verdadera religión. ¿La qué? La que Santiago nos está diciendo aquí en el capítulo 1, versículo 26 al 27. Si afirmas ser religioso, dice, pero no controlas tu lengua, te enseñas a ti mismo y tu religión
no vale nada. Es decir, si no controlas tu lengua y a todo mundo andas humillando, a todo mundo andas señalando, a todo mundo andas mandando al infierno, o andas hablando un montón de tonteras que no están escritas en la palabra, y un montón de doctrinas que son humanas y no son de Dios, no son cristianas, tu religión no vale nada. ¿Cuál es la religión pura? Dice Santiago, y verdadera a los ojos de Dios. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, como decíamos ahora al principio, y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa. Imagínense, los huérfanos. ¿Cuáles de ustedes van y se ocupan de los huérfanos? Mejor no le van. Y ahí es donde tenemos que pensar qué estamos haciendo. Hay huérfanos en Costa Rica. Hay huérfanos. ¿Cuántos cristianos se ocupan de los huérfanos? Un día compartía con mi familia que mi esposa y yo siempre hemos tenido un anhelo de adoptar un bebé. Y me decía una familia, está loco usted, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo se va a complicar? No, ¿por qué no? Hermoso. Seguir cumpliendo lo que el Señor nos dice en la palabra. Eso es una bendición para nuestras vidas, hermano. Si usted tiene la posibilidad, si el Señor lo ha bendecido económicamente, tiene un trabajito estable, lo puede hacer, ¿por qué no? No está mal. Está loco lo que está hablando, lo que está predicando. No, no, yo no estoy loco. Bueno, si quiere, me dice, pero estoy loco por decir. Amén. Eso es lo más importante, hacer lo que el Señor dice que hay que hacer. Practicar la verdadera religión. ¿Nada? Dice ocuparse de quién? De las viudas en sus aflicciones. Ustedes conocen viudas aquí, que se le ha muerto el esposo, y van y la visitan. Y no solo visitarla, y van y le llevan comidita, y le ayudan a pagar un recibo, y le invitan a la iglesia. Y se siguen preocupando por ella. Es que no, ya ella no quiere venir a la iglesia, pero siga orando, siga visitándola, siga ayudando. No ve que ya no tiene el esposo, que le da el salario que antes tenía. ¿Cómo hace esa vida hoy para pagar el alquiler, para comprar la comida? No, es que viera qué mal que está en el mundo totalmente. Y cuando tú le vas a enseñar que en Cristo hay esperanza, tantas vidas que podemos conocer aquí, y mejor le digo porque se me vienen a la mente varias, y yo sé que aquí más de uno conoce, y que hasta estuvo con ustedes sentados a la par en una silla. Nosotros tenemos que preocuparnos por esas vidas, en qué están, qué es lo que tienen. ¿Eh? Y dice la palabra aquí más adelante, dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Qué triste, ¿verdad? Que muchos hoy, cristianos, se han dejado corromper por las redes sociales, por los malos comentarios, porque aquel dice, porque aquel otro le tiró al otro. ¿Viste lo que puso aquel? ¿Viste lo del otro? Y eso me dice, deje de estar viendo eso. Familia, tranquila. Ya, y tiene razón. No me puedo corromper. Claro, yo tengo que estar informado de muchas cosas, porque cuando el Señor nos llama a nosotros a estar al frente de una congregación, tenemos que estar informados de lo que pasa en las noticias, lo que pasa en el exterior, lo que está pasando allá en Israel, los conflictos que están pasando, cómo está la delincuencia en Costa Rica, en Centroamérica, en la economía. Hay que leer, hay que estar en todo, y hay que estar viendo. Nada más que a veces tenemos que tener cuidado porque si no, podemos caer en corromper nuestro corazón con tanta información. Entonces, hermanos, sean selectivos con lo que leen, con el tiempo, con lo que escuchan. Porque cuando se dan cuenta ustedes, están practicando o están aprobando lo que el mundo ama, lo que el mundo quiere, lo que el mundo quiere. Porque ustedes están ahí metidos y metidos y metidos. Decía de esto es un pastor que estaba escuchando una predica muy hermosa, pastor Julio, y decía, ¿cuántos de ustedes están en el trabajo? Y empiezan con ese chile rojo, ese chile de esos fuertísimos, ¿verdad? Pesadísimos, súper vulgar. Y están ahí, y todo el mundo muerto de risa, y usted hace una sonrisita como,
como para que no lo excluyan del grupo. ¿Cuántos cristianos les pasa eso? Para no ser excluidos, para que no los vean los raros del trabajo, los raros del colegio. ¿Ah? Me río, saco ahí los dientes y me río. Pero ¿cuántos cristianos no se ríen? O se ponen los audífonos, o se paran y se van. O le dicen, ¿qué? ¿No le dio risa? No. ¿Por qué? No sea tan amargado. No, es que yo soy cristiano, a mí esas cosas no me gustan. ¿Cuántos han hecho defensa de su cristianismo en su día a día? Son muy pocos. Y si usted es uno de ellos, gloria a Dios. Siga adelante, siga esforzándose, que el Señor lo va a bendecir y el Señor lo va a honrar porque usted lo está honrando. El problema es que no todos andan en ese camino. La mayoría, lastimosamente, se dejan corromper por este mundo. ¿Qué más decía la palabra ahora al principio? Dice, volviéndonos otra vez a Gálatas 1, 6 y 9, dice en el versículo 8, más si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que nos hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo otra vez, si alguno os predica diferente evangelio al que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es un anatema? Un maldito, ¿verdad? Una persona maldita, sea anatema. Qué duro, ¿verdad? Cuando caemos en esas falsas doctrinas o ese legalismo, podemos llegar a ser malditos, apartados del Señor, totalmente. Anatema, dice Pablo, así, directo. Oye, anatema, falso maestro, legalista, aquel que está ahí escuchando o que va a escuchar este video o que puede estar aquí sentado hoy, no sé. Nunca los conocí, dice el Señor. Mateo 7, 21, 23 dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es el que hace la voluntad de mi Padre, no el que saca la bandera de la sana doctrina y yo soy el que, y yo soy el que, y yo soy, y esto es, y aquí. Y este es el consejo que le puedo dar, mi consejo, mi consejo. Escuchen. No, del consejo del Señor. Hermanos, el consejo del Señor. Este es el consejo que el Señor da. Así tenemos que hablar nosotros y decir, gracias a Dios. No es gracias a mi estudio, gracias a mi esfuerzo. Gracias a Dios. Este es el consejo del Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Dice, si no el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, no estuvimos predicando y enseñando cristianismo, sana doctrina. ¿Mm? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros en tu nombre. Hicimos muchos milagros, dice la palabra. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Qué terrible, ¿verdad? Que el Señor le diga eso a un cristiano, a un creyente. Pero así está escrito, porque así va a ser. Por eso tenemos que cuidar mucho lo que hablamos, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que compartimos en las redes sociales, lo que compartimos en nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia, nuestro testimonio. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Yo no quiero que el Señor me diga, apártese de mí, Fernando, no te conocí. Uf, eso para mí sería la voz de mi vida, que mi Señor no me conoce. Por eso yo me preocupo con lo que hablo, con lo que digo, con los discipulados, lo que estamos llevando. Tener mucho cuidado con lo que hacemos, lo que estamos estudiando. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a ir ya a continuar en Gálatas y les invito a que vayamos a Gálatas 2. Yo sé que falta mucho todavía, pero no sé si ustedes me van a dar tiempo. Ahí huele rico y todo.
Gálatas 2 y vamos a ir al versículo, desde el versículo 1, no importa. Y vamos a ver este ejemplo que nos da Pablo, ¿verdad? De lo que estaba pasando con los religiosos, con los legalistas de ese entonces. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Dice la palabra en Gálatas 2, 1 al 10. Dice, versículo 1, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, es decir, revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Y para no correr, sí, para no ir apresuradamente, o haber corrido en vano, ¿verdad? Botar fuerzas en vano, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, dice Pablo, ni aunque él, con todo y todo que andaba conmigo, yo siendo judío y él, griego, ¿verdad? Gentil, lo obligaron o lo pudieron circuncidar. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto Pablo? Porque para muchos de esos tiempos, muchos religiosos de esos tiempos tenían que circuncidarse según la tradición judía. Pero Pablo les decía, es que no, ¿por qué circuncidarse? Es que el Señor, ¿qué fue lo que decía el Señor? Que quería qué? Misericordia y no sacrificio. ¿Verdad? El Señor lo que quiere es la circuncisión de qué? Del corazón. Es lo que Pablo les estaba enseñando, porque Pablo le predicaba especialmente a quienes, a los gentiles, exactamente, ¿verdad? Le predicaba a los gentiles. Entonces, Pablo le dice, no, tranquilo, usted no tiene que guardar las 613 ordenanzas judías. No, usted lo que tiene que hacer es obedecer a Cristo, obedecer al Señor. Usted tiene que ir en esa misericordia y amor que el Señor nos trajo a nosotros. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos, oiga, eran falsos religiosos que estaban metidos ahí en la congregación, dice. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Así vamos a tener hermanos. Tal vez ahorita no, pero en el día de mañana puede ser que tengamos algún falso hermano introducido a escondidas o por las redes sociales, ahí viéndonos y viendo las prédicas y los mensajes, dice, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Aquí tenemos libertad en Cristo Jesús? Claro que sí. Y siéntanse libres, estén tranquilos de que estamos en libertad. El Señor nos ha llamado a libertad. Pero van a haber algunos hermanos que van a buscar cómo se meten. ¿Para qué? Dice Pablo aquí, para reducirnos a esclavitud. Qué triste, ¿verdad? A eso vienen muchos legalistas, muchos religiosos, muchos con falsas doctrinas. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, dice Pablo, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Como diciendo, hay que estar firmes, firmes, constantes. Tenemos que caminar en integridad. Esfuérzate, dice valiente. ¿Enseñar a quién? A Josué. Exactamente. Versículo 6. Pero a los que tenían reputación de ser algo, dice Pablo, aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, como diciendo, no importa si fueron gente mala, terrible, o pasado, ¿verdad? Una cosa es lo que usted fue antes, cuando no era cristiano, y otra cosa ahora en el Señor. Dice, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa, dice, Dios no hace excepción de personas, el Señor restaura a quien Él quiere. Por más malo que haya sido, Él no hace excepción de personas. A mí, pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, me enseñaron algo nuevo, dice Pablo. Aquellos, los de aquella otra línea doctrinal, los de aquella creencia, me enseñaron algo nuevo. Dice Pablo, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vinieron, dice, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces a Pablo el Señor lo mandó a qué? Al evangelio de qué? De la incircuncisión, ¿verdad? El evangelio de la incircuncisión. Entonces, ¿que hay dos evangelios? No, es un mismo evangelio. Pedro le hablaba a quiénes? A los de la circuncisión, a los judíos. Y Pablo, a los de la incircuncisión, a los gentiles. Entonces, podríamos decir que hoy hay unos hermanos que están allá y allá están salud. Y allá están con aquellos que son hipercalvinistas, aquellos los reformados, o aquellos los arminianos, o aquellos los emocionalistas, los pentecostales. El Evangelio es uno, solo hay uno. Y si el Señor mandó a un hermano a predicar allá, y esa es la línea en la que va, ¿usted por qué se va a pelear con él? ¿Por qué va a estar discutiendo con esa persona? ¿Por qué va a estar llevando la contraria? Usted predique, usted enseñe, usted vaya a los que el Señor usted lo llamó, a donde usted el Señor lo envió. Imagínese, en ese tiempo, vean lo que estaba pasando con Pedro y Pablo. Y entendieron que uno va por allá y el otro va por acá, listo. Y se dieron la mano. Bueno, que te vaya muy bien. Usted siga por aquí, yo sigo por acá. Eso fue lo que pasó. No le dijo Pedro, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Pablo, no. Ni Pablo le dijo a Pedro, usted tiene que hacer esto y esto. No. No, le dijo, ok, vaya usted por allá y yo voy por acá. Toda la vida ha estado esta discusión de los calvinistas y los arminianistas, toda la vida. Y no se han puesto de acuerdo. Y usted va a ver a más de uno que se dan la mano y comparten y son hermanos y se quieren. Porque han entendido los que son maduros que no tienen que estar por qué peleando en eso. Si él tiene esa creencia y el otro tiene la otra creencia, tranquilos. Pero ¿qué es lo que pasa con un hermano inmaduro? Se agarra en las redes sociales por esos temas. Se pelea y bota su tiempo en esos temas. Que no se han puesto de acuerdo en cientos de años. En más de 2000 años. ¿Verdad? No se han puesto de acuerdo. Y quieren convertir a la gente a la brava a su pensamiento. ¿Ah? No se va a lograr. Deje de perder tiempo en esas tonteras. En tratar de convertir a la gente a su pensamiento, a su línea doctrinal. Más bien aproveche el tiempo y predique el Evangelio de Cristo, el único que hay, las buenas nuevas del Señor. Donde el Señor nos dice que tenemos que amar aquí a nuestros enemigos. Eso es lo que tenemos que predicar. Eso es lo que tenemos que evangelizar. Ese es el tiempo que tenemos que aprovechar. Dice el versículo 9, y reconociendo la gracia que había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién era Cefas? Pedro, ¿verdad? Por aquello, ¿ah? Que no sabía. Cefas, Dondino, es Pedro también. Por aquello, cuando usted vea Cefas ahí, es Pedro. Estamos hablando del mismo, ¿verdad? Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Pablo, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, dice Pablo, la diestra, es decir, la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos ¿a dónde? A los gentiles, para que siguiéramos nosotros en la línea que el Señor nos llamó. Y ellos a la circuncisión, a la línea que el Señor nos llamó. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Así es. Por eso es que tenemos que estar nosotros. Pensando en quién? En los pobres, en los que tienen esas falencias, en los que están pasando por dificultades. Ahora lo estábamos viendo, las viudas, ¿verdad? Con las viudas, con los que tienen escasez, con los huérfanos. Eso es el Evangelio. Que usted tenga un pensamiento y que usted sepa que tiene que cumplir esto y esto y esto, y que tiene que esto y esto y esto, que tiene que circuncidarse o no. Bueno, si el Señor a usted le da ese querer como el hacer, siga por ahí, tranquilo, pero no se esté peleando
por su línea de pensamiento. Amén. Y vean qué pasó, y vamos ahí mismo a Gálatas, pero el capítulo 2, pero el versículo 19 al 21, ¿verdad? Capítulo 2, del 19 al 21 dice, vean lo que pasa con Pablo y Pedro. Dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechando la gracia de Dios. ¿Qué no debemos desechar? La gracia de Dios. Es que aquellos son de la gracia y que la gracia, y que usted va a desechar la gracia de Dios. No, la gracia de Dios. Más hermoso que podemos tener los cristianos. Ah, pero es que manipulan la gracia de Dios para andar en pecado. Bueno, allá cada uno con la forma en la que camine. Si va a caminar en pecado o va a caminar en santidad. A mí el Señor me enseña en su palabra que tenemos que caminar en santidad y no practicar pecado. ¿Somos pecadores todos? Sí, somos pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Una cosa es ser pecador y reconocer ante el Señor todos los días que lo ocupamos a Él para poder vencer las tentaciones, vencer esas debilidades todos los días. Y otra cosa es practicar pecado. Es decir, ya haberse dado uno por vencido. Ya eso es muy diferente. Entonces una cosa es el extremo de un lado y el extremo del otro, ¿verdad? Dice, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Oigan, pues si por la ley fuese la justicia, si por esa ley, esa justicia y esa verdad que yo predico, entonces por demás murió Cristo. Sí, el Señor murió, ¿para qué? Si ya tenía todo escrito ahí. Ahí está todo escrito, ¿para qué voy a morir? Ya quedó todo escrito, ya no sé. El Señor murió en la cruz por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros cuando nosotros lo rechazamos. Porque Él hizo todo por nosotros. Porque su muerte no fue en vano. Por la gracia. Porque nos da lo que no merecemos. ¿Cómo cuesta entender eso? ¿Cómo les cuesta entender eso a muchos cristianos? No es por nuestros méritos. Ninguno de los que está aquí hemos hecho nada para merecer al Señor. ¿Quién de ustedes ha ganado el favor de Dios? Ninguno. Todos somos dignos de recibir lo peor o lo malo que hemos sido. Pero el Señor nos ha justificado. Es Él el que nos ha justificado. Él es Él el que nos ha limpiado con su sangre maravillosa, por su sacrificio. Todos se lo vemos a Él todos los días. Todo pertenece a Él. En vez de estar perdiendo el tiempo de quién tiene la razón, cuál es la línea correcta, cuál es la doctrina correcta, no, predique el Evangelio de Cristo, lo que el Señor ha hecho en su vida y sigue haciendo en nuestras vidas y en tantos hermanos que nosotros vemos. Cuando oramos, cuando ponemos las peticiones de oración, cuando el Señor nos responde y vemos todas esas maravillas que Él sigue haciendo, predique eso, hable de eso. No se deje engañar por los religiosos, hermanos. No se deje engañar por esas falsas doctrinas. No caiga en ese juego. Porque hoy muchas iglesias ya no existen. Se han cerrado por caer en ese juego, por estar peleándose, por ese legalismo, por estar peleando, por estar discutiendo, por estar señalando, por estar sacando la bandera de sana doctrina. Hoy
ya esas iglesias no están. Y nosotros no podemos caer en eso. Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor, a la palabra del Señor, y buscar su verdad todos los días. Qué triste, ¿verdad? Cuando vemos estas cosas. Dice la palabra que Pedro, imagínense, Pedro, después de estar predicándole a los de la circuncisión, empezó a comportar como los de la incircuncisión, es decir, empezó a compartir como los de la incircuncisión como si nada. Pero dice la palabra que cuando llegaban algunos de la circuncisión, algunos de los judíos, él se levantaba y se apartaba para que no lo vieran. Para que no lo vieran que él estaba, es que si me voy para allá, ya me hace cara, me falta. Para que no lo vieran que él estaba compartiendo con los gentiles. Hermanos, ¿cómo es posible? Pedro, el gran Pedro, siervo del Señor. ¿Cómo es posible que él se apartaba para que no lo vieran compartir con los gentiles? Ah, no, es que yo no voy a decir que me congrego en tal lado, yo no voy a decir que fui a tal iglesia, porque para que no me vean, porque yo soy de tal línea doctrinal. Qué gran error, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? ¿Ah? ¿Saben qué hizo Pablo? Lo confrontó, ¿verdad? Le llamó la atención, lo regañó. Y aquí dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Versículo 15 del capítulo 2 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie. Por eso nosotros tenemos que entender que no es por nuestros méritos, es por los méritos del Señor. Amén. Vamos a terminar, hermanos, si gustan se ponen de pie, vamos a terminar con Santiago 1, 22, 25. Qué hermosa la palabra del Señor. Y vamos a terminar con este versículo hermoso de Santiago. Si gustan se ponen de pie los que estén listos. Santiago 1, versículo 22 al 25. Ahí lo tiene Pablito al frente. Pablito hoy está flying, ¿verdad? Como dicen los chiquillos hoy, flying, volando, ¿verdad? Para aquellos que nos cuesta ahí en la pantalla, ahí está. ¿Ok, hermanos? Dice Santiago 1, versículo 22 al 25. ¿Qué dice el Señor? No solo escuchen la palabra de Dios, como hoy que Fernando está predicando y que la está exponiendo, o cualquier otro predicador o pastor. No, no, dice el Señor, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo. Luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, solo entonces, dice el Señor, Dios te bendecirá por tu obediencia. Qué hermoso, hermanos. Solo entonces, cuando vivamos la palabra, no cuando la expongamos, la posteemos, ¿ah? No, cuando la vivamos, tenemos que vivir lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y hasta que la vivamos, dice el Señor, solo entonces Dios nos va a bendecir. ¿Por qué? Por nuestra obediencia, por ser obedientes
en lo que escrito está. No por predicarla, no por enseñarla, es por vivirla. Claro que hay que predicarla, claro que hay que enseñarla, pero lo más importante es que la tenemos que vivir. Amén. Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor, por todo lo que nos has enseñado esta mañana, Señor. Y ponemos en tus manos, Señor, este mensaje, Señor, que pueda llegar donde tú quieras, Señor, a través de las redes sociales, Señor, a través de nosotros mismos, Señor, de todo lo que nos has enseñado hoy, que podamos ponerlo en práctica, Señor, que podamos dar testimonio, Señor, de nuestra vida, de nuestra relación contigo, Señor, de lo que estamos viviendo en ti, Señor, en obediencia a ti, Señor, caminando en una vida en santidad, apartado de este mundo, Señor, que lo único que quiere es engañarnos, lo único que quiere es destruirnos, confundirnos. Pero Señor, sabemos que si estamos contigo, si obedecemos a tu palabra, si caminamos y vivimos conforme a tu voluntad, Señor, vamos a ser bendecidos, Señor. Nos vas a guardar, nos vas a proteger, nos vas a llenar de tus bendiciones, Señor. Y por eso estamos aquí hoy tan agradecidos, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, por tu gracia, por tu justicia y verdad que nos das con amor, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Señor. Y al mismo tiempo, Señor, queremos poner en oración, Señor, por todos esos hermanos y hermanas en otras congregaciones, en otros ministerios, en otros países, que están perdiendo el tiempo, Señor, en estas vanas discusiones religiosas, legalistas, Señor, para que toques su corazón, Señor. Para que les hagas entender, Señor, lo esencial de tu palabra, Señor, que es vivir conforme a tu voluntad, Señor, amando a nuestros enemigos, Señor, preocupándonos por los que más tienen necesidad, Señor, por buscar siempre, Señor, cómo caminar en espíritu y verdad, en misericordia y amor, en todo lo que hacemos, Señor, en todo lo que hablamos, en todo lo que predicamos, en todo lo que enseñamos, Señor, que sea con misericordia y amor, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Queremos ir siempre contigo, Señor. Y si tú no vas con nosotros, no nos movemos, Señor, hasta que tú digas. Porque vamos a caminar solamente conforme a tu verdad, Señor. A tu dirección, a tu guía. Porque sabemos que tú nunca vas a fallar, Señor. Tú eres perfecto, Señor. Eres incomparable. Eres majestuoso. Y ponemos todo en tus manos siempre, Señor, porque estamos seguros en ti, que nunca, nunca nos vas a fallar, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo, Señor. Y si alguno de mis hermanos que está hoy aquí, Señor, hoy ha entendido, Señor, que ha estado caminando erróneamente, Señor, peleando, Señor, discutiendo, perdiendo el tiempo, Señor, que hoy sea el tiempo, Señor, para cambiar. Que hoy sea el tiempo para cambiar esa mentalidad, esa forma de actuar, Señor, y que hoy pueda pedirte perdón, Señor. Así como yo un día te pedí perdón, Señor, por haber caminado erróneamente, Señor, pensando que estaba haciendo las cosas bien, pensando que estaba defendiendo esa sana doctrina, Señor, donde hice mucho daño, donde hice mucho mal, donde empujé a mis hijos, a mis familia, a mis familiares, más bien apartados de ti, Señor, por estar caminando en esa religiosidad, Señor, en ese legalismo, Señor, que tanto daño me hizo a mí, Señor, y a mis seres queridos, Señor. Perdóname, Señor. Perdónalos una vez más, así como me perdonaste a mí, Señor, para que ellos puedan seguir, Señor, fieles a tu verdad y que puedan presentar tu evangelio como es, completo, Señor.
completo, con amor, con misericordia. Gracias, Señor. Gracias por hablar en nuestras vidas y por darnos la oportunidad hoy de aprender una vez más que tú lo eres todo y que nosotros no somos nada, Señor. Y que solo contigo estamos completos, Señor. Que te necesitamos en todo tiempo. Que eres más importante que el oxígeno. Que eres más importante que la luz. Que eres más importante que la vida. Porque tú eres la vida verdadera, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo y lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos y todo lo ponemos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor otra vez. Amén.